gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Ha sido muy importante la labor de los medios de comunicación en este tema y especialmente del compañero Gerardo Fernández Noroña, quien puso el dedo en la llaga en un tema muy sensible para la ciudadanía, no solamente de Álvaro Obregón, sino de la Ciudad de México. Y en general para el país, porque es otra expresión más de la corrupción y de estos tratos que se hacen en la oscuridad. 125 hectáreas que tenía el ejército los tenía como cedidos o él los manejaba en el Campo Marte, que comprenden una barranca, una de las 11 barrancas que hay en Álvaro Obregón, pero la más importante, la más bella, porque hay que reconocer que era la mejor cuidada. Y de pronto se enteran, porque se hizo bajo un gran sigilo, hay estas investigaciones de Noroña y los medios que le dieron difusión, que ya una parte se había vendido por el ejército, eso dicen, al tren suburbano, no sabemos a cuál de las compañías, todo es un misterio, y que la otra parte ya se enajenó al SAE y que en cualquier momento podrían ellos venderlo. Sería un negocio millonario al cambiar el uso del suelo, que habla de $1.000 millones de dólares, pero que curiosamente dentro de los oficios mandados por el ejército advertían que este sería un grave problema de movilidad pero que allá este problema no era del predio, sino era del gobierno y que a ver cómo lo solucionaban. Saben que hay problema de movilidad, saben que hay problema del agua y sin embargo esto se está haciendo sin la vigilancia ciudadana, sin la información mínima. Entonces, hoy queremos que nos refiera el compañero Noroña lo que ha investigado, porque adentro además hay patrimonio cultural de México, como es la fábrica de pólvora desde antes de la colonia, y algunos otros aspectos que son muy importantes, reservas acuíferas, lo que es la biodiversidad, que México tiene la mayor biodiversidad en el mundo. Entonces, ¿qué pasa cuando bienes que son de uso público los enajena el gobierno para entregarlo a manos privadas? Esto nos ha causado una enorme indignación y no se puede hablar más que en este tejido de delincuentes. Está Peña Nieto en primer lugar, participan el ejército, MID y Mancera. Entonces, pues vayamos aclarando y pedir información para que esto quede puntualizado, y si es necesario, creo que el Senado estaría obligado a pedir la presencia tanto del secretario de la Defensa. El presidente nunca no va a venir, pero sí el secretario de la Defensa y el secretario de Hacienda. Le damos la palabra al compañero Noroña, ya está también con nosotros el senador Luis y Mario Delgado, que esperemos que lleguen unos momentos, quienes también han estado trabajando sobre este punto y en Change.org pidieron firmas para protestar por este acto de arbitrariedad del gobierno. Muchísimas gracias, compañera senadora Laida Sansores. Quiero agradecer en primer lugar el espacio aquí, porque ha habido amenazas de muerte. Hace 8 meses que estamos denunciando esto. Debo decir con franqueza que los medios no habían sacado nada, que es reciente que este tema está puesto en el centro y que en estos días, también a principios de marzo, fue asesinado el coronel Sergio Vallardo por haber denunciado la venta de estos, yo me lo sé en metros cuadrados, 8,5 millones de metros cuadrados de bosque. Es un área muy grande que está a la salida de Reforma y Constituyentes y Vasco de Quiroga. Es un área fundamentalmente boscosa que, como aquí se ha dicho, es abasto de agua de la Ciudad de México. Hoy es una pesadilla, Constituyentes y Vasco de Quiroga. Si se hace un centro comercial y edificios de lujo,
pues sería una barbaridad. Bajo el argumento de la modernización de la industria militar mexicana, se está deshaciendo de la fábrica de cartuchos, la ensambladora de vehículos militares, la fábrica de cohetes de aeronáutica, la planta de estirnato de plomo, polvorines, comedores, agrupamientos, servicios, célula de bomberos, polideportivo, sucursal de Banco del Ejército, casino militar, stand de tiro, fábrica de destrucción de plásticos, fábrica de metal mecánica de punzones, destacamentos de seguridad física, almacenes de municiones, fábricas de pintura, centro de investigación, fábrica de organización y carga de proyectiles, unidad médica, departamento de mantenimiento eléctrico, subestaciones eléctricas, fábrica de granada, departamento de mantenimiento, plantas tratadoras de aguas residuales, departamento de informática y 4 unidades habitacionales que tienen 5 años de construcción. Además de esto, como aquí ya se adelantó, está la fábrica real de pólvora de la época de la colonia, hay un acueducto de antes de la llegada de los españoles, hay un acueducto de la época de los españoles. A un lado de esta zona está la Casa de Vasco de Quiroga del siglo XVI, que está bajo responsabilidad del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y hay, no me alargaré, hay 2 documentos públicos. Esta información se nos hizo llegar por miembros del Ejército, que nos dijeron que estaban vendiendo el campo militar número 1F y nosotros no damos crédito porque han vendido puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, petróleo, telecomunicaciones, pero que vendieran una zona militar nos parece un agravio grande a las Fuerzas Armadas del país y al patrimonio nacional. El 5 de septiembre de este año pasado, 2017, en el Diario Oficial de la Federación aparece regularización de terrenos del campo militar número 1F y esa regularización de un número muy grande de terrenos solamente fue realizada para menos de un mes después, el 2 de octubre de 2017, vender 1.300.000 metros cuadrados con la autorización del entonces secretario de Hacienda, Meade, con la participación del secretario de la Defensa, Cienfuegos, a la empresa que construye el tren rápido de Toluca a la Ciudad de México. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas está detrás de este negocio millonario de $1.000 millones, de lo que es en realidad parte del bosque de Chapultepec, pegado a la zona de Santa Fe, una zona muy codiciada que no se puede visitar, se requiere de permiso para ingresar a esa zona militar, pero no se requiere de permiso para venderla, lo cual es el colmo del absurdo. La verdad es que esta venta no debe llevarse a cabo. Se llevó a Puebla, con eso termino, la construcción supuestamente de la nueva zona militar. Se puso la primera piedra en una zona desértica de Puebla y es lo único que han puesto. Los militares desde el 15 de febrero están siendo desalojados de sus viviendas en esta zona del campo militar número 1F, están en tiendas de campaña en la zona donde se pretende supuestamente modernizar la industria militar mexicana y es verdaderamente escandaloso este hecho. La verdad es que yo me permitiría sugerir a nuestros compañeros senadores y senadoras que efectivamente no solo se dé la comparecencia del secretario de la Defensa, porque hubo un rumor de que no estaba todavía la autorización de la venta, que todavía se estaba valorando, ni siquiera debería estar en consideración, sino que se detenga de manera definitiva la venta y que en todo caso esa zona verde quede como patrimonio ya del pueblo, que las viviendas sean entregadas a los damnificados del sismo y que si la zona militar quiere salir, bueno, pues que salga, pero no bajo la venta de esta zona tan importante, además de las pocas zonas boscosas que quedan de la Ciudad de México. Esto es lo que yo diría en esencia. Gracias, Gerardo. Además reconocemos tu valor. El compañero Luis quiere tomar la palabra ahora. Buenos días, de manera muy rápida porque ya ha sido tocado con puntualidad, pero hay 3 acentos que debemos de dar en este tema. ¿Por qué es importante? 1, porque no podemos destinar bienes públicos a negocios privados. Esto ya es patrimonio de la Federación. ¿Qué se gana? ¿Qué gana el interés público? ¿Qué gana México haciendo un negocio en una zona de tan alta rentabilidad? Esto es únicamente un negocio donde se puede hacer utilidad. Ya imagínense las preventas
con vista a las áreas verdes y en una zona tan privilegiada. Dos, tenemos muy claro qué es lo que estamos demandando. Estamos demandando, uno, que no se desincorpore del patrimonio de la Federación. Se dijo con torpeza que el SAE no iba a venderlo en lo inmediato, pero el SAE es exclusivamente para desincorporar bienes. Entonces le dieron el terreno a alguien que se dedica a vender, entonces que diga que no lo va a vender es completamente absurdo. Nuestra propuesta es muy concreta, que el 100% de este terreno se dedique a una área natural protegida o un área de interés natural, dependiendo de la figura que sea, el 100%, porque la tentación es que se dé una negociación en el cual se destine el 10, el 20% de esto a un desarrollo inmobiliario y lo demás generosamente lo dejen como área verde. No podemos transitar con esto porque estamos hablando de que son muchísimas hectáreas de terreno que no tienen viabilidad y que además en esta zona no hace falta. Lo único que mueve esto es una aspiración económica. Capitulando, no podemos dejar que bienes de los mexicanos vayan a alimentar bolsillos privados. Si hoy el gobierno federal o el gobierno de la ciudad quisieran comprarlo, no nos alcanzaba. ¿Por qué deshacerse de estos bienes? Dos, es muy fácil evitar la sospecha. Le demandamos al gobierno federal que mate cualquier sospecha de un negocio, como declarándolo área natural protegida. Y tres, toda la intencionalidad y direccionalidad de esto es a una venta que no fortalece a los mexicanos, va dirigida a un negocio inmobiliario. Es cuanto de este tema. Nada más un tema adicional, si me permite mi coordinador, seguimos nosotros con la demanda de eliminar el fuero en esta legislatura. Hoy volvimos a meter una excitativa para que se dictamine. Lo que queremos en Morena es que quienes vengan por fuero no lo encuentren. Si no dictaminamos en lo que resta del periodo el fuero, quienes lleguen tendrán el derecho adquirido y no tendrá efecto. Por eso nuevamente, y con el aval de mi coordinador y mis compañeros, demandamos que se dictamine a la brevedad la eliminación del fuero. Ya hay iniciativas, es muy fácil dictaminarlo, ya incluso hasta los más recalcitrantes se han manifestado a favor. Entonces, que nadie que venga por fuero lo encuentre. Debo recordar que muchos compañeros de la fracción, incluso tenemos un litigio en la Corte donde renunciamos a nuestro fuero y esperamos que antes de que acabe la legislatura la Corte nos reconozca nuestro derecho a renunciar a este fuero. Entonces, esta como una apostilla y estamos a sus órdenes para cualquier pregunta. El compañero Víctor Romo de la Asamblea quiere tomar la palabra. Agradezco a los senadores, a Fernández Noroña, al senador Bartlett, Laida, Mario, a Marlon, a Luis Humberto. Primero decir que la cuenca del bosque de Chapultepec nace en donde hoy se asienta el castillo de Chapultepec, que es el Cerro de Chapulín, sube a la segunda sección, a las lomas, sube a la tercera, que es la barranca de Dolores, Besares, y se deriva a la barranca de Vasco de Quiroga. Todo eso era el bosque de Chapultepec, todo. Más, estamos hablando de casi 1,300 hectáreas. Hoy el bosque de Chapultepec con las barrancas tiene alrededor de 900. Lo que en la Asamblea Legislativa, en conjunto con Morena del Senado, queremos que este lugar, que ya está para la venta, porque el SAE es para tener los lugares que se venden por parte del gobierno, que este lugar se destine al uso y usufructo público y que se preserve como lo que es una reserva ecológica de la ciudad y del país. Y en ese sentido, que sea directamente llevado o administrado por el bosque de Chapultepec. Algunos de la fracción de la Asamblea Legislativa hemos dicho
que está la tercera sección y puede ser esta la cuarta sección de Chapultepec y puede ser la gran reserva urbana ecológica de la Ciudad de México. Por eso la preocupación no solamente en la Asamblea, sino por parte de los senadores, por lo que hoy está pasando, y el día de mañana presentaremos un punto de acuerdo para que se someta a consulta pública de los ciudadanos de aquí, de todo el Distrito Federal, Ciudad de México, para que opinen, para que la autoridad, en este caso, que hace las consultas cada vez en los presupuestos participativos, asiente. Vamos a hacer la formalidad legal y se consulte precisamente qué es lo que se quiere hacer con estos predios que deberían de ser usufructo público y de goce de la Ciudad de México. Es cuanto. Gracias. Víctor. Mario, ¿quieres tomar la palabra? Gracias, senadora. Buenos días. A ver, les traje unos documentos para demostrar que no estamos ante un rumor. Cacharon con las manos en la masa a Peña y a Mancera en este negocio. El 24 de enero está publicado el acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se autoriza su venta a través del organismo público descentralizado denominado Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, una superficie de 125 hectáreas. Es decir, aquí está. Esto se hizo el 24 de enero. Tenemos información que todo el año pasado, junto con las autoridades del gobierno capitalino, estuvieron negociando el tema del uso de suelo. Y hay una acción coordinada muy clara. El SAE publica el 7 de marzo que no prevé a mediano plazo la elección del predio en Santa Fe. Pero hay que leer con cuidado lo que dice. Dice, lo que está en marcha es un proceso de reordenamiento y redefinición de ese patrimonio de la nación y particularmente de la industria militar. 2 días después, Mancera lo confirma. ¿Qué dice Mancera? Que no, que están cambiando, solo se va a permitir la construcción en un 24% del predio, es decir, en 30 hectáreas. ¿Qué significa esto? Lo que nos dice es que cambiar el uso de suelo para que el potencial de construcción pase de 1 millón de metros cuadrados que tiene actualmente a 7.5 millones de metros cuadrados. Entonces, estamos ante un proceso en marcha que están simulando un proceso de reordenación, pero que en realidad detrás es una venta para un mega negocio inmobiliario comercial de más de 1,000 millones de dólares. Entonces, la petición es que esto se pare. La pregunta es ¿por qué la prisa? ¿Por qué si ya se van? ¿Por qué escondidas de los vecinos, a espaldas de los vecinos de toda esa zona? Ellos saben, y está en el documento de la Secretaría de la Defensa, el impacto que tendría en términos ambientales de tráfico y de agua, y aún así han decidido ocultarlo. Sabemos también, no lo podemos comprobar todavía, pero estamos en esa ruta, que ya una gran empresa inmobiliaria tiene a su cargo lo que va a ser la comercialización de este predio. Entonces, pedimos que ya le paren, ya se van, hasta los terrenos del ejército quieren vender. Hemos puesto desde el jueves pasado, desde la semana pasada, una petición en la plataforma Change. Se han recolectado 64,000 firmas de ciudadanos que con la poca información que se tiene están pidiendo que se pare esta enajenación y que se convierta, como ya se ha dicho aquí, en un parque público. Entonces, bueno, ahí están las pruebas, ahí están los documentos, lo que ha dicho Mancera, que está metido hasta las chanclas en esto, y pues queremos que no se vaya a cometer este ecocidio contra la ciudad,
solamente para beneficiar a unos cuantos. Y miren, perdón, pero sospechamos mucho de Mancera por lo que ha hecho en esta ciudad. Él es el líder del cártel inmobiliario en la Ciudad de México. ¿Qué hizo en la Magdalena Mixhuca? La Magdalena Mixhuca tenía la categoría de bosque urbano. Era un área con valor ambiental protegida. En 2014 quitó esa declaratoria que había promovido Alejandro Encinas como jefe de gobierno para poder dar el permiso para la construcción en 88 hectáreas, un predio más grande que el que ocupa el Estadio Azteca, de un parque de béisbol a uno de los hombres más ricos de este país, que es el señor Alfredo Harp, que por cierto la semana pasada le dio la camiseta de los Diablos a José Antonio Meade. Y luego, el año pasado, a pesar de las denuncias de los vecinos, quitaron de facto la declaratoria de valor ambiental de la barranca de Tarango y mediante un sistema de acuerdo por cooperación están desarrollando un negocio inmobiliario en el 90% de las 276 hectáreas que ocupa esta barranca. Equivale esta superficie a la primera sección del bosque de Chapultepec. Entonces, lo que sigue ahora es esto, el terreno de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre constituyentes. Ya llamamos a que no se vaya a cometer este ecocidio, que ya le paren, no tienen llenadera, que dejen esto, hasta los terrenos se quieren llevar, mejor que esto se convierta en un parque público. Gracias. Aquí nada más, antes de darle la palabra al senador Bartlett para cerrar y después abrir un espacio para preguntas, cualquier duda, nada más quiero aclarar, sí, dije ejército, no, entiendo que quienes integran el ejército y que viven en estas áreas, 500 viviendas, escuelas públicas que también van a ser demolidas, que este era su medio, su ambiente, desde cuánto tiempo ahora van a tener que ser trasladados a Puebla y allá andan viviendo en campamentos, tardarán 2 o 3 años para transformar, porque con ese pretexto lo hicieron, transformar la industria armamentista. En 2 o 3 años tampoco van a poder producir ni un cartucho, entonces, por lo tanto, lo tendremos que pedir, comprar al extranjero, ya se imaginan a quién. Entonces, todo esto nos tiene indignado, me preocupan los vecinos de Santa Fe, quedan estrangulados, y los de Álvaro Obregón, que viven un suplicio para poderse trasladar de un lugar a otro. No exento, sí, es Mancera, pero aquí el señor Peña es quien maneja los hilos y, no sé, el secretario de la Defensa puede ser una acción más de las disciplinas, pero que también tendría, pues, que por ética haber denunciado de tal atropello. Y pues el señor Meade no podemos lavarle las manos, porque él estaba en la Secretaría de Hacienda cuando se hace todo este contubernio. Además, se cambió la ley, aquí también los legisladores tienen su rol. Se cambió la Ley Federal de Bienes y Servicios Públicos en noviembre y apenas el 19 de enero se publicó en el Diario Oficial y ya está todo arreglado. Aquí sí son muy ágiles y muy rápidos para cuando hay negocio de por medio. Senador Bartlett, si es tan amable. Bueno, yo quiero agradecer a los que participan hoy en este tema, que para quienes están aquí, los medios de comunicación, no puede pasar desapercibido que es un atraco, es un robo a la nación, es un robo a los mexicanos, es un robo a los habitantes de esta ciudad, ya de por sí concentrada con enormes problemas y se siguen vendiendo hasta los camellones de la ciudad. Yo les quiero pedir a los medios de comunicación que nos escuchan que nos ayuden a salvar este territorio que es de ustedes también, porque la naturaleza perversa de Peña Nieto, Meade, que es otro ladrón más que se presenta como un niño bueno, que ha sido partícipe en todo esto, es otro bandido, el secretario de la Defensa Nacional, va a despojarnos a todos nosotros, a ustedes, los va a despojar del aire, del agua, de los bosques, que son de ustedes, para acabar con este Valle de México que ya está
hundiéndose en la corrupción con el aeropuerto y todas estas espantosas acciones en contra de ustedes. Se dice aquí, está calculado que es un negocio de $1,000 millones. ¿Cuánto vale para los ciudadanos de la Ciudad de México? ¿Cuánto vale eso? Vale 1,000 millones de veces más, porque es el hábitat de sus hijos, del futuro. Por eso es muy importante que nos ayuden hoy, que nos ayuden la velocidad con que estos bandidos, Peña Nieto, Cienfuegos, Mid y todos estos que contribuyen en la oscuridad a robarse el entorno de ustedes, que no se haga. Los necesitamos, a los medios de comunicación. No permitan que limiten en sus instituciones, en sus periódicos, en sus medios de comunicación, no permitan que haya censura. Salgan a defender el país, salgan a defender a la Ciudad de México, salgan a defender a sus hijos, háganlo, ayúdenos, los ladrones están sueltos. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Sí, senador, tenemos una pregunta, es de Isabela González, del Grupo Reforma. Yo quería preguntarles acerca del punto de acuerdo que van a presentar mañana. ¿Cómo se haría esta consulta? ¿Para cuándo la planean hacer? Víctor. Etcétera, etcétera. Bueno, la ley de participación ciudadana lo contempla y se va a someter en la Asamblea Legislativa el punto de acuerdo para el día jueves, y traeríamos dos preguntas muy puntuales. Esto lo avala el artículo 48, 49 y 50 de dicha ley, y las preguntas serían dos. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo en que se vendan las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional para hacer un desarrollo inmobiliario? Dos, ¿está de acuerdo o no en que esas instalaciones militares sean utilizadas para la creación de la cuarta sección del bosque de Chapultepec? Son las dos preguntas y seguramente el día jueves se aprobarán para que se le dé curso con el Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Alguna pregunta más? ¿Y desde el Senado qué otras acciones están planteando? Estamos presentando, vamos a presentar, ya le estamos terminando, una iniciativa que, para que quede claro que los bienes que son de la nación no puedan ser enajenados para privatizarlos. Creo que esto debe de quedar no solamente para este caso, para este y para lo que viene. Nunca más lo que es un bien público del ciudadano debe entregarse a manos privadas. No tenemos más preguntas registradas, senadores. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos por su atención.